Pero como te comentaba, las tormentas Dios las permite, y hemos venido hablando de eso, de esta serie que se llama ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? Y este es el cuarto domingo ya, utilicé uno como introducción, pero es la tercera etapa en la que te quiero platicar el día de hoy. A manera de resumen, he venido hablando acerca de las etapas del ciclo del dolor. En una tormenta, obviamente, se llama tormenta porque todo tu mundo cambia y todo tu mundo pierde la paz, se vuelve un relajo y va uno pasando por 6 pasos. 3 de ellos, pues no hace falta mucho esfuerzo, aunque son de meritorios esos pasos que vas a vivir. Pero los siguientes 3 pasos, si no estás agarrado de la mano de Dios, puede ser que nunca los alcances, y entonces empieza uno a esas heridas que surgieron en el corazón a no cicatrizar bien, y entonces se ve reflejado en comportamientos a veces de mal carácter o comportamientos adictivos, porque el dolor que hay en nuestra alma y no cicatriza bien va a salir de formas negativas. Hay veces, como les digo, que puede ser aislamiento, hay veces que puede ser depresión, de diferentes maneras. Y entonces, para entrar en materia, a manera de resumen, el primer paso por el que pasamos, que ya hemos hablado de él, si te has perdido alguna de las predicaciones de esta serie, las puedes ver en Encuentro de Amor y Amistad en YouTube. Ahí están todas las predicaciones que he dado hasta la fecha. Y entonces ahí está que fue el shock, el súbito impacto. Y es cuando algún evento o noticia provoca que tu mundo se colapse. Y habíamos visto que en esta etapa la negación es algo característico. Cuando te dan una noticia muy fuerte, ya sea pérdida de empleo, o que se murió un familiar, o que te detectaron alguna enfermedad terminal, o que simplemente vas a pasar por un divorcio, la reacción natural de nuestra mente para soportar el dolor es negarlo. Negar que tengo un problema, negar mi realidad. Y en esta etapa yo puedo durar tanto tiempo como sea el dolor. Entre más es el dolor, más tardo en esa etapa de negar mi realidad. La cuestión está en que si yo me quedo en esa etapa de negar un problema, puedo toda la vida estar allí y el problema no va a desaparecer. Y es cuando lo vemos en gente que está metido en un mal hábito, en alguna adicción, y ellos dicen: no, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es ese mecanismo de que no quieren aceptar, porque les causa un dolor más grande el aceptar su realidad. Pero si no aceptas tu realidad, no puedes pasar al siguiente paso, que es el de separación y pérdida, que hablábamos la semana pasada. La separación o pérdida se caracteriza por el dolor que se apodera de nosotros. En esta etapa es muy común la tristeza, que se puede convertir en depresión. No sé si han visto o lo han experimentado, que es algo así como la gota que derrama el vaso y de repente empiezas a llorar. O sea, una tristeza que se apodera de ti, y tal vez estuviste en negación y en ese momento sales de esa etapa de negación, y entonces te das cuenta de tu realidad y la aceptas y empiezas a llorar como un niño, así a vaciarte. Y es eso, que estás experimentando la pérdida. Tal vez la pérdida física surgió hace un año, pero hasta después de un año la estás aceptando. Entonces, cuando acepto la pérdida es cuando empiezo a llorar, y eso es bueno, eso es saludable. Muchas veces cuando vemos a alguien pasando por una situación dolorosa, como nos duele el verlo sufrir, le decimos: no llores, no llores, ya pasó, ya pasó. Y entonces estás deteniendo el proceso natural de sanidad. Entonces, cuando alguien está llorando, dice la Biblia: llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Es necesario, lo vimos en el ejemplo de la vida de Job, que sus amigos llegaron y se quedaron calladitos 7 días. ¿Por qué? Porque su pérdida fue muy grande. Y fue una de las cuestiones o uno de los puntos que te transmití, que entre más grande y más profunda es la pérdida, menos palabras. No digas nada, pero es acto de presencia. El estar en comunión, el estar en comunidad, el estar en un grupo de hermanos es necesario para la sanidad. Si no hay relaciones, porque es algo que produce el dolor, que no quiero hablar. Y al principio
es hasta cierto punto comprensible, pero si ya se convierte en algo de que ya no quiero tener relación con nadie por el dolor que me produce, suponiendo una desilusión amorosa, y ya no quiero saber nada del amor, no quiero amar a nadie. ¿No les pasó cuando eran adolescentes? Ya no quiero saber de nadie. Entonces, y lo llevas a cabo, entonces jamás vas a sanar, porque para sanar Dios nos plantó en familia, y es uno de los objetivos de la congregación. Cuando tú tienes una familia espiritual, sanas más rápido que cuando alguien que no tiene ni amigos, no tiene a nadie. Y es por eso que les comentaba la semana pasada que en esta etapa es necesario la discreción. Cuando alguien viene y te platica un problema, por favor, en el nombre del Señor, aprendamos a quedarnos callados, a respetar el dolor de otra persona y no divulgarlo. Es lo menos que podemos hacer. Que alguien viene y te platica, fíjate, déjame te platico de fulanito y que no sé qué. ¿Puedo participar yo en su sanidad? No, que no, pero déjame te platico. No me platiques nada. Si yo no tengo, ven en el entierro por ahí dirían, si yo no voy a ayudar en la sanidad de esa persona, no necesito por qué saber esa información. Y entonces les comentaba que a ustedes, dice Cristo, que somos la luz de este mundo. Y Dios les va a traer gente que va a notar algo diferente en ustedes, en su trabajo, en su escuela, y les van a decir, déjame te platico algo. Estoy pasando por una situación muy triste, o una situación vergonzosa, o una situación... No lo platiquen a nadie, ni a mí. Si ocupan un consejo, díganmelo sin mencionar nombres, pero la discreción es necesaria, porque se va creando una reputación. Y una congregación que no tiene confidencialidad, se detiene este proceso, y entonces los problemas van a seguir. Las tormentas en la vida de cada uno de nosotros es inevitable, pero entonces pierde el objetivo de una congregación ser familia, porque entonces ya no confío en nadie y ya no le platico mis problemas a nadie. ¿Por qué? Porque sé que lo platico aquí y ¡pum! Parece el noticiero de las 6 de la tarde. No todo el mundo lo va a saber en unas horas allá en Facebook. No, ¿verdad? Ok. Pero es a propósito, es el proceso que Satanás quiere para destruir la sanidad de la gente. Entonces la confidencialidad es algo esencial para que una persona sane. La tercera etapa es la que vamos a hablar hoy, la lucha o la batalla, así que no te la explico en grandes rasgos, pero la cuarta etapa la vamos a ver el próximo domingo. Y aquí, a partir de la cuarta a la sexta etapa, es donde te digo que necesitamos estar bien agarrados de la mano de Dios. Y es la aceptación. El asimilar que Dios es el arquitecto de mi vida y que Él sabe más que yo. Y como te digo, esto es profundo. El entender que Dios es el arquitecto de mi vida y que yo fui creado para Él y no al revés. Porque se dice fácil, pero cuando vivimos al revés. Pensamos que Dios fue creado para mis propósitos. Y entonces yo le digo a Dios qué hacer y oro y le digo, dame, bendíceme, ponme, quítame. Y todo es acerca de mí. Entonces tengo que ir dándome cuenta que muchas de las situaciones que voy a experimentar en mi vida, que son dolorosas, que son pérdidas, Dios las está planeando porque Él tiene un destino para mí. En su voluntad perfecta Él quiere que yo cumpla con algo en especial. Y entonces allí es el entender que Dios es mi arquitecto. Esto lo vamos a hablar más profundamente la próxima semana. La quinta etapa es la sanidad, creciendo en entendimiento y madurez a través del dolor. Ay, no nos gusta el dolor, ¿verdad? Pero tristemente el ser humano no aprendemos si no es por dolor. Y yo creo que cada uno de ustedes han aceptado a Cristo como Señor y Salvador a raíz de una situación dolorosa. Es la forma en la que salimos de nuestra comodidad. Si no hay dolor, no cambio. Soy una persona de rutina. Todos en nuestra vida nos gusta la rutinita. Nuestra rutinita, sea buena o mala delante de los ojos de Dios, a mí me gusta mi rutina. Entonces tiene que venir Dios y a través del dolor me va llevando hacia lo que es la santidad. La sexta etapa, servicio. Y esta es de las más hermosas, cuando tú utilizas tu dolor para ayudar a alguien más. Esto lo vamos a hablar en unas semanas más. Pero para entrar en materia el día de hoy, quiero que entendamos mi objetivo cuando predico, o uno de mis objetivos, es el ir entendiendo el carácter de Dios. Cuando vas conociendo, es algo así como cuando éramos bebitos, pues teníamos a nuestro papá, a nuestra mamá, pero conforme fueron pasando los años, fuimos entendiendo y comprendiendo el carácter de nuestros padres.
sabíamos hasta qué punto, es cierto, ¿no?, podíamos cruzar la línea sin que nos dieran pau pau, sin que nos llamaran la atención. Nos gustaba probar los límites, ¿no? Ay, me voy a comer las galletas antes de la comida para ver. Y hay veces que no lo hacíamos conscientemente, pero cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Un ejemplo, reprobábamos una materia en la escuela y pensabas, ¿le digo a mi mamá? Uy, no, porque se me arma, mejor le digo a mi papá. Mi papá es más tranquilo, entonces le voy a decir a mi papá. ¿Cierto? No jugamos así. O un permiso para una fiesta. ¿A quién le pregunto del permiso? ¿A mi papá o a mi mamá? No, pues a mi mamá, porque es mi amiga. Le voy a decir a mi mamá. Mi papá es un ogro y entonces a él no le digo. ¿Por qué? Porque aprendimos a conocer el temperamento y el carácter de nuestros padres. Bueno, espiritualmente, cuando yo voy pasando tiempo en la Biblia, voy entendiendo cómo es el carácter de Dios, qué cosas le molestan y qué cosas le agradan. Y lo tremendo, a diferencia de nuestros padres materiales, es que Dios no cambia. Y cuando tú entiendes una característica y un rasgo del temperamento, del carácter de Dios, es para siempre. O sea, Dios no va a cambiar. Dice que en Él no hay, sombra ni de variación, que Él no hay cambio. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, el día de hoy yo quiero que entendamos lo que es la batalla que es una batalla con Dios y es la tercera etapa. Y entonces en Génesis 3:17 dice: al hombre le dijo, comiste del fruto del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Cuando Dios crea el planeta, y no solo el planeta, crea a los animales marinos y la corona de la creación somos los seres humanos. Dios hizo todo perfecto, lo hizo bien. Sin embargo, entra el pecado, y allí está cuando pues ya entró el pecado por la desobediencia del hombre y la mujer en el huerto de Adán y Eva, y todo se salió de ese plan perfecto. Si tú lees detenidamente el Génesis, Dios dice que los animales iban a comer hierbas, todos los animales. Y también aquí hago un comercial. Es para eso que vamos a los grupos pequeños, porque preguntas de ese estilo no se pueden responder muy bien en predicaciones. Pero si tú te quedas con preguntas, eso es bueno para que vayas a un grupo pequeño, ¿verdad? Ahí están las direcciones al final. Pero entonces dice Dios en el principio, antes de que entrara el pecado, de que los animales iban a comer hierbas. El mundo era perfecto, por eso es el paraíso, ¿verdad? El huerto del Edén era algo donde no había muerte, no había enfermedad, no había llanto, no había dolor. Sin embargo, entra el pecado y distorsiona toda la creación de Dios. Y entonces es cuando Dios les dice: por cuanto desobedeciste, ahora vas a tener que ganar el trabajo con el sudor de tu frente. A la mujer le dice: ahora parirás a tus hijos con dolor. Y es cuando entra la muerte. Todo esto nos deja ver de que Dios no había diseñado al ser humano así. Y entonces el mundo no funciona a la perfección. No sé si lo has notado, pero el mismo mundo, la creación, no funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque el pecado la afectó. Y lo dice allá en el Nuevo Testamento. Dice que la creación gime esperando la revelación de los hijos de luz. O sea, la misma naturaleza fue afectada por el pecado. Nosotros mismos, ¿no se han notado que tu cuerpo no funciona perfectamente? Simplemente el hecho de que nos vayamos envejeciendo, eso es producto del pecado. Fue como nos afectó la desobediencia. Obviamente, gracias al sacrificio de Jesucristo tenemos vida eterna. Pero todo esto el pecado produjo muchos efectos. Y uno de ellos, que es a lo que quiero que lleguemos, es que la vida es una batalla constante, es una constante lucha. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Y cierto o no, ¿cuántos de nosotros luchamos contra otras personas? Muchos de nuestros problemas provienen porque no nos relacionamos bien, y esto también es causa del pecado. No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes batallan con el egoísmo? Yo batallo con el egoísmo, y se ve desde un niño aquí. Yo tengo uno de 2 años y medio que todo es de él: la pelota, su hermano, la televisión, su papá, todo es de él. El carro, mi carro, y todo es de él, y no presta nada, y todo te pelea, porque el egoísmo es algo que viene inherente
por culpa del pecado. Sin embargo, en la Biblia hay ejemplos, y voy a tomar el ejemplo de un personaje que es Jacob. Y Jacob, para que nos demos una idea, luchó contra su hermano. Y no les puse todos los textos porque no me alcanzaba su bosquejo, pero les puse la cita bíblica para que ustedes en curiosidad las busquen ahí en su casa. En Génesis 25-22, Jacob, este personaje que fue uno de los padres del pueblo de Israel, luchó desde el vientre de su madre, ya venía peleándose con su hermano Esaú. Ya venían embroncados. De hecho, iba saliendo del vientre de su madre y tenía a Jacob agarrado lo traía pepenado al hermano del pie. Ya se venían, y le dice ahí en ese texto en específico, le dice, es que hay dos, le dice a la esposa de Isaac. No, la de la Biblia, dice que dentro de ella, Rebeca, la esposa de Isaac en la Biblia, ¿verdad? Perdón que ya tenga esposa, ya te estoy metiendo en problemas. Dice que dentro de ella, de Rebeca, había dos naciones que estaban peleando, se venían formando en su vientre dos naciones, y es de allí, si sigues leyendo el Génesis, te das cuenta que de allí, de Saúl vienen los pueblos árabes, y de Jacob viene el pueblo de Israel. Sin embargo, ya vienen embroncados. Luego, aquí déjame hacer una aclaración. No todo lo que viene en la Biblia quiere decir que Dios está de acuerdo con ello, porque mucha gente dice, pero es que en la Biblia viene que hay poligamia, o sea, un hombre casado con varias mujeres. Ajá, pero no quiere decir que Dios aprueba eso. Y para prueba, allí tú lo puedes leer en Génesis 30 del 1 al 24, qué broncas pasaron Jacob por sus esposas. O sea, allí léelo como en esa parte viene que pues una quiere comer y la otra está muriéndose de hambre, y entre ellas, que son hermanas, dice, bueno, pues si tú me dejas pasar la noche con Jacob, mira, yo te doy estas verduritas, esta frutita, y ahí se andan prestando al esposo, ¿verdad? Unos broncones que pasó Jacob, porque se imaginan, si con una esposa no podemos, con dos. Así que la poligamia no es aprobada por Dios. Pero aquí a lo que voy viendo, a lo que quiero llegar, es que luchamos en nuestras relaciones con los demás, con nuestros hermanos, en el matrimonio, por causa del pecado, con nuestros familiares. ¿Cuántos de nosotros en Navidad? Ay, no voy a ir a la casa de fulanito porque con él tengo bronca, no, con ella no porque tengo bronca. Bueno, Jacob es una muestra de esto, de cómo él luchaba. Él se la pasó luchando en relaciones conflictivas con los demás, con sus familiares, en particular con su suegro. Con el suegro le trabajaba nada personal, es la Biblia, y en la Biblia venía que Jacob empezó a trabajar con pues el ganado de su suegro, primero 7 años para ganarse a una hija, y pues el suegro le hace chapuza y le da la hija contraria, o sea, a la que él no quería, y entonces le dice, mira, no hay problema, trabájame 7 años por la otra hija. Lo bueno es que mi suegro nada más tiene una hija, No, creo que voy a trabajar por el cuñado, no. No. Es la versión chilanga de la Biblia, no. Entonces empieza a tener conflictos con el suegro, a tal grado que le dice, mira, ¿sabes qué, suegro? Vamos a separarnos porque ya no nos llevamos bien. Y entonces él se va a vivir a otro lado. Les digo, es la Biblia, no es nada profético ni nada que tenga que ver con la vida real. Pero empieza a luchar luego con sus hijos. Jacob no solamente se quedó problemado con el suegro, con las esposas, con su hermano, sino con sus hijos. Él fue el que tiene 12 hijos, y uno de ellos es el consentido, José, y que le da la mantita de colores, y entonces los demás hermanos se ponen celosos y lo quieren matar, y en lugar de matarlo lo echan a un pozo, y después del pozo lo venden como esclavo a Egipto. En todas las áreas de su vida, Jacob tiene problemas en sus relaciones. ¿A qué voy con esto? A que la vida es una lucha constante, y esa es una de las características por las cuales vienen nuestras tormentas. Cuando yo voy teniendo presente esto, me voy a dar cuenta también porque vienen mis tormentas. Yo tengo luchas conmigo mismo, no solamente con los demás. No sé si les ha pasado que su peor enemigo son ustedes.
Yo soy mi peor enemigo. De verdad, hay veces que el diablo ni tiene que venir a tentarme. Yo solito me meto en unas broncas y el diablo dice, mira, yo mejor me hago a un lado porque entonces mejor trabajo que yo. Y entonces, y esto lo dice Romanos 7, mira, Romanos 7 del 15, y está resumido. Dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. No sé si les suena parecido a sus vidas. Dice, pues aunque deseo el hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Algo que yo he aprendido en recientes fechas es que no me ha costado tanto trabajo el entender el concepto de que Dios me ama. Eso lo entendí ya hace bastantes años, que Dios me ama, que Dios me bendice, que Dios quiere para mí, Dios quiere para mí la vida eterna. Pero hay un concepto muy diferente que sí batallo, que Dios es más sabio que yo. Entiendo que Dios me ama más que yo a Él, y uy, eso me gusta, me apapacha. Pero el hecho de que Dios sabe más que yo mismo, ahí es donde me atoro, y es mucho de lo que me produce problemas. Porque aparentemente digo, sí, Señor, te amo, yo sé que tú me amas y que la vida eterna. Pero cuando Dios me dice, sí, pero yo sé más que tú, déjame, te digo cómo vivir tu vida. Después hablamos, Señor, mira, este chequecito yo me lo voy a gastar como yo quiero, y me lo voy a gastar en esto, en esto y en esto. Cuando llega Navidad, y en esto y en el pavito y en mi regalito, y yo necesito un modular y una televisión, una plasma, y no le pido a Dios consejo de cómo gastar mi dinero. No le pido consejo a Dios de cómo tratar a mis hijos. No le pido a Dios consejo de cómo manejar mi auto. No le pido a Dios consejo de cómo, ¿qué les gusta? Contestar a alguien cuando estoy emproblemado, cuando estoy enojado. No tengo problema en entender el amor de Dios para mí, que Dios me ama, pero sí que Dios es más sabio que yo. Y eso se va reflejado en las tormentas, en que yo me alejo de Él, en que yo le oro, Señor, respóndeme. Pero apenas va a abrir la boca Dios y yo ya me di la vuelta y ya fui a hacer lo que yo tenía ganas de hacer. No me espero a que Dios me hable y que me confirme cuál es su voluntad para mi vida. Le digo, Señora, ¿será de ti que me compre este carro? Sí, ¿verdad que sí? Sí, ok, bye. Y me voy y Dios está, no, pues ya te fuiste a comprarlo, ¿no? Qué bueno que oraste, ¿no? Y uno, sí, lo oré, Dios me bendijo, mira, lo estuve orando como por 15 minutos y Dios me lo confirmó porque apliqué para el crédito y me lo dieron. Pero en la Biblia dice que no le debas nada a nadie. No, pero yo lo oré, y pues el que otorga, como dicen, el que cae otorga, y pues Dios no me dijo nada y pues lo compré. Allí es uno de los problemas, porque se ve en mis actitudes, oh, Dios me ama mucho, pero no me dejo dirigir por Dios. Déjame lo pongo en algo más práctico, en nuestra relación con nuestros padres humanos. Yo sé que mi papá y mi mamá me aman, pero hubo una etapa, sobre todo a los 18 años, que me entró la rebeldía, porque ellos me decían qué hacer y yo decía, no, tú no sabes lo que me corresponde a mí, yo sé mejor cómo dirigir mi vida que tú, porque me costaba trabajo entender que ellos tienen más experiencia, que saben más. Eso sí, del amor de ellos no dudaba hacia mí, pero de que ellos supieran más que yo, no, papá, tú estás anticuado, no, es que estos tiempos del internet, no, tú no sabes, y no le hacía caso. Y a veces eso pasa en mi vida y por eso vienen problemas, porque tengo conflicto con otros, en mis relaciones, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, y tengo conflictos conmigo mismo, porque yo quiero dirigir mi vida, quiero yo ser Dios. Esa es la raíz de toda la bronca, que yo quiero ser mi propio Dios y yo quiero decidir desde cómo utilizo mi tiempo, cómo utilizo mi dinero, cómo decido todo. Yo quiero ser mi propio Dios. Y entonces me voy dando cuenta que esta lucha es contra los demás, es contra mí mismo, pero es contra Dios. La esencia de la bronca es contra Dios. Y como te estoy comentando este ejemplo de Jacob, porque este Jacob era buen luchador, creo que estaba en la WWF o en la Liga Mexicana, ¿cuál era? La AAA, ¿verdad? Eso, bonito, la AAA.
Creo que era hermano del enmascarado de plata, algo así. Porque miren, entonces en Génesis 32, del 24 al 30 dice: entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó: tu nombre ya no será... Jacob le contestó a él: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, que no solamente luchó contra Dios, sino contra, como les acabo de describir, contra todos. Era un peleonero de primera Jacob. En el 29, por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. A diferencia de pelearme con mis hermanos, con mi esposa, con mi familia, o pelearme conmigo mismo porque yo quiero ser mi propio Dios y me emproblemo, cuando peleo contra Dios puedo experimentar bendición. Sin embargo, yo quiero que en esta hora aprendamos cómo batallar con Dios, cómo, así como Jacob logró su bendición y que Dios le cambiara el nombre. Para Dios, cuando te cambia el nombre, tiene mucho que ver con tu función, con tu destino, con el plan que Dios tiene para tu vida. Jacob era su nombre, quería decir mentiroso o tramposo, Jacob. Sin embargo, se lo cambia Israel, que significa príncipe de Dios. Lo que yo deseo es que tú luches con Dios y que te cambie el nombre, que tu naturaleza anterior cambie y que ahora Dios haga de ti una criatura nueva. Yo sé que para muchos de ustedes lo está haciendo, pero cuando estamos en medio de la tormenta se nos olvida todo. Y entonces algo que yo quiero que aprendas en esta tarde es cómo luchar con Dios y resultar bendecido. Y eso es lo que sigue allí en tu bosquejo. ¿Cómo lucho con Dios y ser bendecido? Lo resumí en cuatro características y les hice un acróstico. Ya saben que ustedes que me gustan los acrósticos, los aprendí del Navy. Ahí en el Navy todo tiene acrósticos. Y para que se lo aprendan es queja, o sea, irte a quejar con Dios. Pero hay formas de quejarte correctamente con Dios y formas de quejarse incorrectamente, porque cuando el pueblo de Israel se queja en el desierto con Dios, lo que obtiene son quedarse fuera de la tierra prometida, 40 años en el desierto hasta que todos murieron. Pero cuando yo me quejo correctamente, puedo resultar bendecido, así como Jacob luchó contra Dios y arrebató la bendición. Y entonces estas 4 características es: número 1, quejarme con Dios. Aquí es quejarme con Dios, no de Dios, quejarme con Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar más a profundidad de eso. La segunda característica es: únicamente los que conocen el carácter de Dios son bendecidos. Ahorita vamos a entrar en eso. La E, echa mano de las promesas de Dios. Ahorita vamos a entrar a eso. Y la J y la A de queja es: jamás dejes de confiar en Dios. Y vamos a entrar en materia. Mira, número 1, ¿qué sería? La Q de queso, la Q, la K, la Q, ya se me olvidó el español, no aprendo inglés. La Q, ¿verdad? La Q, ok, la Q de queso es de quéjate con Dios de las cosas que te parecen injustas o dolorosas. A Dios, ¿por qué bendice Dios a Jacob? Porque está luchando. Pero al momento de que tú luchas contra Dios, es porque Dios es tu amigo, es tu confidente. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema primero le buscamos por todos lados y oye Isaac, préstame, no, María, es que tengo problema? Y luego, pues Isaac no me puede prestar, vete y préstame, ¿no? Y ya que nadie me prestó, ahora sí, pues me acuerdo de Dios y voy doblo rodillas: Señor, provéeme de dinero porque tengo un problema. Pero primero busqué por todos lados y hasta el final ya le pedí a Dios que me ayudara, ¿verdad? ¿No les ha pasado así? Que nos acordamos de todos menos de Dios hasta el final. Cuando tú luchas con Dios, debe de ser tu primera opción.
porque eso es lo que le agrada a Dios, que sea Él al primero que recurres. Y ya que Dios te dirige, entonces Dios te va a mostrar, mira, ve con fulanito, ve con menganito. ¿Cómo te lo muestra? A través de la palabra. A través de la palabra. La Biblia no cambia. La Biblia es la misma voluntad de Dios que tuvo para Abraham, para Moisés, para Isaac, para todos en la Biblia. Dios no cambia de opinión. Entonces, si tú lees la Biblia, allí va a venir un personaje de la Biblia que se parezca al problema que estás enfrentando tú. Créeme que hay un montón de familias disfuncionales en la Biblia, de peleoneros, de todo allí hay. Búscale, ahí vas a encontrar tu problema allí. Como te digo, no todo es aprobado por Dios, lo deja allí para que veamos la consecuencia y no pasar por allí. Pero mira, te puse 3 ejemplos de quejarte con Dios de las cosas que te parecen injustas o dolorosas. Entonces venimos viendo que estamos emproblemados con nuestros familiares, emproblemados conmigo, pero la esencia es estar emproblemado con Dios. Entonces, para yo pasar la tormenta, todos esos problemas o esas pérdidas o esos dolores, tengo que quejarme con Dios. Dios no se sorprende de que tú te quejes con Dios. Mira estos ejemplos, qué tremendos están. Jacob 13 del 14 al 25. Es Job, este es otro personaje, este es Job que se está quejando. Dice, voy a defenderme ante Dios aunque Él quiera matarme. Voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder. Ningún malvado se atrevería a presentarse ante Él, así que Él mismo me salvará. Préstenme atención. Ya he preparado mi defensa y sé que Dios reconocerá mi inocencia. Si alguien puede acusarme de algo, yo callaré y jamás volveré a hablar. Dios mío, solo te pido 2 cosas. Si me las concedes, no tendré que esconderme de ti. Ya no me castigues, no me hagas sentir tanto miedo. ¿Te das cuenta cómo se va quejando? Mira el 22. Pídeme que presente mi defensa, yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero y tú me responderás. Qué tremendo le habla Job a Dios. Mira el 23. Dime en qué te he fallado. Muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Alguna vez has orado hacia Dios? Está en la Biblia. Dios no se espanta. Ella sabe que está en tu corazón cómo te sientes. No hay algo que tú le puedas decir a Dios que lo espante, pero hay que decírselo con respeto. Y esto es lo que dice, es lo que quiero transmitirte a través de la palabra queja. La primera parte en las oraciones, porque estas oraciones traen esos 4 ingredientes. Quejarte con Dios, pero tener la esperanza que únicamente los que conocen el carácter de Dios van a resultar bendecidos, y echar manos de las promesas y jamás dejar de confiar de Dios. Tú te puedes quejar con Dios, pero no dejar de confiar en Él. Esa es la forma correcta. Cuando tú le dices todo lo que te duele, pero al final le dices, Señor, yo conozco que tú eres un Dios poderoso y confío en ti. Eso hace toda la diferencia. El que tú te quejes, porque al momento de que te quejas estás demostrándole a Dios que tú sabes que Él puede cambiar tu destino, que tú sabes que Él puede cambiar tu realidad, que Él puede cambiar lo que estás viviendo, la tormenta. Y entonces dejas de pelearte con los que están a tu alrededor, porque muchas veces nos peleamos por frustración, por dolor, por enojo, por impotencia, porque no acudimos con Dios. Cuando tú te desahogas con Dios, ya sales lacio. Ya les he platicado, les voy abriendo mi corazón y van conociendo de mi vida. Ya les he platicado en otras ocasiones que yo pasé por una desilusión amorosa. Antes de mi esposa tuve una novia y me tronó, ¿verdad? ¿Para qué me defiendo? Me tronó gacho. Lloré como por 1 año. Y lloré así como dicen, como niño, tirado en el suelo. Lloré, pero era con Dios. Y le decía a Dios. Y cuando salía del cuarto, tenía los ojos de tomate, pero sabía que Dios me iba a responder. Y no buscaba en las demás personas el que ellos o alguien me respondiera, que alguien me trajera mi sanidad, que alguien me trajera la solución de mi problema, porque sabía que nadie podía. Pero me metí en oración con Dios sabiendo que Él era el único que podía sanar mi alma.
Y eso es quejarte con Dios. El decirle, me duele acá, ¿por qué me hiciste pasar por esto? ¿Por qué lo otro? Te quejas con Dios, pero le dices, yo sé que tú me puedes rescatar. Mira otra oración. Este es el Salmo 88 y es escrito por un tal Eman, o en inglés sería He-Man. Ven, yo no sé, pero hay en tu Biblia, si tú lees en la parte de arriba, allí dice quién lo escribió. Pero mira qué profundo está bien desafiante. Dios mío, tú eres mi Salvador, día y noche pido tu ayuda. Permite que mi oración llegue a tu presencia, presta atención a mis ruegos. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Parece que yo no tengo remedio, hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver ya enterrado, el que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera en el barranco más oscuro. El golpe de tu furia ha caído sobre mí. Es como una inmensa ola que me ha hecho naufragar. ¿Alguna vez has orado hacia Dios? Mira el 8. Por ti he perdido a mis amigos, me consideran repugnante. Es como si estuviera preso y no encontrara la salida. Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos. Hacia ti, Dios mío, tiendo los brazos. ¿Te das cuenta cómo empieza a hablar de esperanza? Y te llamo a toda hora. Si realizas un milagro, ¿te darán gracias los muertos? Claro que no. Allá en el sepulcro donde termina la vida, no hay quien hable de tu amor ni tu fidelidad. Allá en las tinieblas donde todo se olvida, nadie sabe de tus milagros ni de tus actos de justicia. Dios mío, todas las mañanas te busco en oración. Yo te ruego que me ayudes. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me das la espalda? Desde que era joven he sufrido mucho, he estado a punto de morir, soy víctima de tus castigos y ya no puedo más. ¿Te vas dando cuenta lo que es vaciar tu alma delante de Dios? Así es cuando uno va saliendo luchando con Dios, porque a Dios no lo sorprendo con lo que siento en mi corazón, Él ya sabe. Y hay dos actitudes que la gente común toma cuando pasa por una pérdida, un problema o una realidad dolorosa. Una de ellas es, me culpo a mí mismo. No fui yo porque lo hice mal, no confié en Dios, soy así, soy así, y me empiezo a culpar. ¿Y eso a qué me lleva? A la culpabilidad. Y entonces eso me autodestruye. Hay otra postura, que es, los de acá se enojan contra Dios. Es que Dios es esto, Dios es el otro, no, Dios no existe, Dios se burla de la humanidad, no, Dios. ¿Y eso a qué me lleva? A alejarme de Dios y a perder mi salvación. Porque tal vez parezca doctrinalmente allí como algo que no se pone de acuerdo, pero ya en un futuro predicaré como la Biblia te dice que tú eres salvo, pero así como el hijo pródigo, si tú decides salirte de la casa e irte a vivir como un vagabundo, Dios te respeta tu voluntad, pero te dice que no te dejes engañar, porque el hecho de que ya hayas sido comprado con la sangre de Cristo no te hace exento de hacer lo que tú quieras. Tienes que vivir como Dios te lo pide. Entonces son las dos posturas. Una es el culparme yo, otra es culpar a Dios. La posición correcta es llorar y decirle a Dios cómo te sientes, pero al final decirle, yo entiendo que tú eres el arquitecto de mi vida. Y dice Romanos 8:28 que todo obra bien a los que aman su nombre, que la situación que tú estás viviendo, si tú te mantienes amando a Dios, te va a ayudar a bien y vas a crecer y vas a ser hecho a la imagen de Cristo. Y tú lo puedes ver en la vida de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo perfecto, sufrió, y sufrió bastante. Y a esta vida no vino a gozársela, no vino a tener el camello del año, ni a estar abajo de una palmera con un coco y hay unos que le echaran aire. No, Él vino a sufrir y era Hijo de Dios y era perfecto. Entonces nosotros, para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, vamos a sufrir, pero debemos de tener la actitud correcta, ni culparme yo y autodestruirme, ni culpar a Dios y alejarme de Él. Tengo que mantenerme vaciando mi corazón, así como lo estamos viendo que lo hacen los personajes. Me voy a saltar el ejemplo de Jeremías, ese te lo dejo para que tú lo leas. Pero la U de queja, la U es únicamente los que conocen el carácter de Dios son bendecidos. Y aquí vienen varios ejemplos de Abraham, cómo intercedió por aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra.
Y en esta intercesión a lo que quiero llegar es que cómo Abraham conocía que Dios tenía misericordia por los justos. Y entonces es esa parte donde Dios y Abraham están dialogando y le dice, si hubiera 50 justos, Señor, ¿destruirías toda la ciudad? Y Dios le dice, no, si hubiera 50 los perdonaría, pero no los hay. Bueno, si hubiera 40, los perdonaría. Bueno, si hubiera 30, y le va bajando. ¿Por qué? Porque Abraham conoce el carácter de Dios, conoce el temperamento de Dios, que Dios se presta a un diálogo con el ser humano, porque Dios le gusta que hable yo con él. Con Moisés, allí en Éxodo 32, del 9 al 14, Moisés hace lo mismo, intercede por el pueblo de Dios. No los destruyas, Señor. Mira, si tú los destruyes, en el verso 10 dice, en Éxodo 32, 10, no se los puse en su bosquejo porque no iba a caber, pero aquí yo lo tengo. Dice, tú no te metas, yo voy a castigar mi ira sobre ellos, le dice Dios a Moisés, y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. O sea, le está diciendo, contigo, Moisés, yo puedo volver a empezar otra vez. Y entonces le dice a Moisés, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías que tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Te das cuenta cómo Moisés está dialogando con Dios? A Dios le gusta que tú le recuerdes sus promesas. Y eso me lleva al siguiente punto. Hay más ejemplos, pero el tiempo me gana. El punto 3, echa mano de las promesas que hay en la Biblia. Y yo traje unos juegos de copias de las promesas de Dios por tema. Y ya anteriormente los he traído ya hace meses atrás, pero allí están al final. Si tú quieres promesas bíblicas por temas, suponiendo si te sientes deprimido, qué textos bíblicos en la Biblia hablan de la depresión, acércate al final. Allí viene por temas: depresión, enojo, desánimo, fidelidad de Dios, de todos o de los más comunes. Allí vienen muchos textos bíblicos para que tú reclames las promesas a Dios. No sé si alguna vez te ha pasado que a tu hijo te dice: papá, a mí me pasa con Juelito, papá, cómprame el Skylander. Son unos monigotitos de videojuegos que están bien carísimos, pero es su deporte favorito, jugar videojuegos a mi niño. Y entonces le digo: ay, mi hijo, estoy ocupado, además pues no te has portado muy bien. Sí, papá, mira, me porté bien este día y otro y acá, y tú me dijiste que esto y que el otro. Y entonces me agarran las manos y digo: pues sí es cierto, yo le dije esto y le prometí aquello. Algo así quiere Dios. No porque Dios sea injusto, que se le olviden las cosas, es porque quiere saber si tú y yo hemos leído la Biblia y nos sabemos las promesas. Y Dios ya sabe la respuesta, pero nosotros muchas veces, por no leer la Biblia, no sabemos que Dios nos prometió. Entonces cuando tú te encuentras una promesa en la Biblia y le dices: Señor, pero es que tú dijiste, es lo que está diciendo Moisés, tú le dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que los ibas a bendecir y a hacer una gran nación, Señor, y mira, estás por destruirlos. Y dice Dios: sí es cierto, tienes razón, no los voy a destruir. A Dios le gusta eso. Entonces vamos viendo que quejarte es vaciar tu corazón con Dios, en realidad hacerlo una queja, pero entender el carácter de Dios. Únicamente aquellos que entienden el carácter de Dios van a ser bendecidos. Echar mano de las promesas de Dios es la E. Y la última característica, que es la J y la A: jamás dejes de confiar en Dios. Y este texto es hermoso. Jacob 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la mano, me gozaré con el Dios de mi salvación. El objetivo de quejarme con Dios es rendirme. Jacob dice que el ángel o el hombre con el que estaba luchando le tocó la cadera, y entonces eso es bastante doloroso. Se tuvo que rendir.
Cuando tú luchas con Dios, llegas al punto en el cual te rindes y le dices a Dios: yo sé que mi única esperanza eres tú. Y esa es la meta por la cual Dios le gusta que tú luches con Él. Porque eso le demuestra a Dios que tú sabes que Él es la única respuesta a tus problemas. El quejarte correctamente consiste de esas 4 cosas. Sí, expresarle tus sentimientos a Dios de frustración, de enojo, de confusión, pero conocer el carácter de Dios. Únicamente aquellos que conocen el carácter de Dios van a ser bendecidos. Dile, echa mano de las promesas que Dios te ha dado en la Biblia. Y por último, jamás dejes de confiar en Dios. Rendirte a Él. Eso es en lo que consiste luchar con Dios. Eso es en lo que consiste el tercer paso en la prueba, el que diga en el ciclo del dolor. El primero, la negación. El segundo, ya se me olvidó, no es para ver si están despiertos. El segundo era la separación y pérdida, ¿verdad? La semana pasada lo vimos y ya se me olvidó. El de verdad, el lamentarte por lo que perdiste y aceptar salir de tu negación. Pero el tercero, luchar con Dios y acercarte con Dios. Que sea Dios tu primera opción. No tus fuerzas, no tu dinero, no tus amistades, no lo mucho que sabes. Que sea Dios. Dile a Dios que logres el orar a Dios en todo tiempo, cuando vas manejando, cuando te acabas de despertar, en todo momento estar en comunión con Dios. Y así como, cierto, no eso hacemos cuando vamos en el teléfono o vamos en el Facebook, platica con Dios. Ni siquiera te ponen ticket de andar texteando y manejando. Cuando vas manejando puedes orar con Dios. Cuando estás en el trabajo puedes orar a Dios. Cuando estás en cualquier lado, que sea Dios tu confidente. Y que no te dé miedo si tienes que quejarte con Él. Lo único es que termina tu oración diciéndole: Señor, tú dijiste esto en tu Biblia. En la Biblia tú le prometiste esto otro. Recuérdale sus promesas. Señor, yo sé, y acuérdate de las características de Dios. Tú eres un Dios que dialoga, así como dialogaste con Abraham y no dejaste que su sobrino Lot fuera destruido, porque al final del diálogo de Abraham, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, el final del diálogo, Dios destruye Sodoma y Gomorra, pero los únicos justos eran Lot y su familia, que era su esposa y sus 2 hijas. Eran 4 personas. Y entonces Dios le concede a Abraham que su sobrino Lot saliera y no fuera destruido, que saliera de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando tú te pones en un diálogo con Dios y le recuerdas sus promesas, Dios se agrada porque sabe que eres un hijo que le está poniendo atención. Eres un hijo que sabe el temperamento de su padre, porque ha pasado tiempo en comunión con Él. Ese es el objetivo de quejarte con Dios. Jamás dejes de confiar de que Dios te puede sacar de tu problema. Con eso en mente, yo quiero que hagamos una oración. Y le voy a pedir a los chicos de la música que pasen. Gracias, Isaac y Yulani. Y en verdad, no importa cuál sea el problema por el cual pasas, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea una enfermedad, sea problemas de relaciones, Dios te comprende. Y si para ti es importante, para Dios es importante. Hay veces que pensamos, no, esto es una tontería, o sea, esto mejor me lo quedo yo solo y lo platico conmigo mismo. Óraselo a Dios. Yo me he sorprendido que todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy platicando conmigo mismo. Y le he pedido a Dios, Señor, que en lugar de estarme peleando conmigo mismo, dialogando conmigo mismo, transformando en una oración. Y que estés todo el tiempo tú en mi mente. Y estarte hablando, y estarte diciendo, y decirte mis dudas, y mis frustraciones, y mis enojos, y todo a ti. Una queja constante, sí, pero en esperanza y en fe. Porque eso se transforma en entender que Dios es mi única esperanza. Y entonces la tormenta empieza a cambiar a tu favor. Porque las circunstancias no cambian, pero el que va cambiando eres tú. Y es para eso que Dios trae la tormenta. Para que cambies tú. Para que tú seas formado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y eso es a lo que nacimos.
Dijo en Génesis 1:27 Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no ha cambiado de opinión. Desde Génesis Él está trabajando en que Él quiere que nosotros seamos a la imagen y semejanza de Él. Pero para eso necesitamos que nos vaya apretando, que nos vaya moldeando, y eso duele. Y eso se ve en las tormentas que vivimos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te doy por esta tarde. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, porque sé que muchos de los que están aquí presentes están pasando por tormentas, Señor, y tal vez hay veces que es más de una. Pero yo sé que una de tus características es que eres amor. No tienes, sino tú eres el amor. Y estas tormentas no es para destruirnos. Al contrario, Señor, es para que crezcamos, para que maduremos, para que nos agarremos de tu mano, para que en lugar de buscar a alguien físicamente que nos ayude, o nosotros pensar que nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos, acudamos a ti y nos rindamos y declaremos que sí estamos frustrados, sí estamos enojados, pero que sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que tú tienes promesas para nosotros. Padre, ayúdanos a aprendernos esas promesas, a leer la palabra, a ir tomando esas porciones de la Biblia que son verdad y que son vida. Porque tú dices allí en Romanos 15:4, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que en ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia, y nos da seguridad en lo que hemos creído. Señor, gracias por tus promesas. Gracias por tu Biblia. Gracias porque tú dejaste ese libro para que nosotros tomemos de allí energía, fuerza y seguir adelante en medio de la tempestad. Porque no estamos solos. No estamos solos. Señor, tú eres lo único que necesitamos, Señor, y aunque nadie nos comprenda, aunque nadie se dé cuenta de nuestro esfuerzo, aunque nadie se dé cuenta de lo difícil que nos es el portarnos bien, tú sí sabes, Señor, y tú eres un Dios de misericordia, y tú dices en tu palabra que cada día es nueva tu misericordia. Eso quiere decir que cada que sale el sol, Señor, quiere decir que tú sigues creyendo en mí. Gracias, Señor, porque de verdad muchas veces ni yo mismo creo en mí mismo, ni yo mismo tengo ya la esperanza de poder cambiar, pero tú dices que cada mañana es nueva tu misericordia, y tú, Señor, sí crees en que yo puedo cambiar. Y Padre, me tomo de tu promesa que dice en Filipenses 1:6 que tú llevarás a completo término la obra que empezaste en mí, que tú vas a concluir aquello que iniciaste, no porque yo sea bueno, sino porque tu misericordia es de la altura del cielo sobre la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque también dices en tu palabra que has alejado, así como está de lejos el oriente del occidente, así has alejado, Señor, mis rebeliones, mi pecado, mis malas conductas, mis adicciones, todo, Señor, te lo has llevado. Gracias, Señor. Gracias porque tú confías en mí, crees en mí, y tú ves en mí el corazón arrepentido. Y hay otra promesa que dices en tu palabra, que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y con eso en mente, Señor, yo te pido que tú sigas abrazándome, Señor, que sigas teniendo esperanza en mí, que me sigas poniendo en mí el deseo y la capacidad de cambiar. Gracias, Señor. Gracias porque la tormenta es para ser genuino. Gracias porque la tormenta, Señor, es para que yo pueda conocerte más y crecer y dejarme moldear y confiar en ti y ver tu milagro, porque los milagros no vienen si antes no hay tormenta. Gracias, papito. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, gracias. Así como estás en tu lugar, quiero que oremos por nuestros diezmos y ofrendas, y es parte de esto, de creer en Dios. Tal vez tú estás pasando y tu tormenta es una tormenta económica, pero el dar a Dios es confiar en Él. Y damos no esperando recibir, sino damos porque estamos agradecidos con Dios. Y así en agradecimiento, tal vez no tienes dinero, pero tú dale tu corazón.
De hecho, Dios no necesita de nuestro dinero. Él lo que le gusta y le agrada es que demos en esperanza, sabiendo que aunque no tengamos dinero, el corazón se lo damos. Y entonces Dios comienza a cambiarlo y a respondernos y a sanarlo y a limpiarlo. Así que juntamente con tu corazón, pon lo que tú has dispuesto para Él. Señor, gracias. Te dedicamos esto que te estamos dando, Señor. Esto, Señor, que puede ser dinero, o puede ser el tiempo, o puede ser un ministerio, Señor, o puede ser simplemente el esfuerzo de seguir cambiando. Te queremos ofrendar, Señor. Queremos ser un sacrificio vivo en agradecimiento, simplemente porque tú nos has dado la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias. Agrádate de nuestro corazón. No damos por necesidad, Señor. No damos porque queramos obtener algo a cambio. Damos con alegría de corazón. Lávanos, límpianos, Señor. Si hay algo que si hay pecado en nosotros, perdónanos, Señor. Estamos arrepentidos, Señor. Agrádate de lo que vamos a dar. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Gracias a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios?